de un articulista, Eloy Garza González, que él tiene una columna llamada Latitud, incluso una plataforma con este nombre, porque pues el Horizonte en realidad reproduce también lo que este escritor genera. Ahí viene la parte del calce, digamos, su presentación o su currículum en forma muy escueta. Pero hoy te la comparto porque el Evangelio nos presenta ese momento de oración fundamental en la vida de Jesús y en la vida de todos los que somos de Jesús. En realidad es la oración la que nos sostiene y es la oración la que hace que alguien sea terriblemente activo. Lo digo porque en la mañana te compartía sobre las 24 horas en la vida de un cristiano y te decía cómo en 11 versículos, porque es el capítulo primero de Marcos, versículo 29 al 39, cómo en 11 versículos se nos presenta toda una escena ajetreadísima, incluso con un lujo de precisar los momentos, al anochecer, en la madrugada, más adelante, saliendo de la sinagoga. Pues habla de tiempos y habla de movimientos. Pero dentro de todo ese trajín intenso que tiene nuestro Señor, fundamental es el momento para orar. Por eso, incluso con la palabra de Dios, donde dice todos te andan buscando, quiero hablar acerca precisamente de cómo las personas que hacen oración son buscadas, la gente busca al que ora. Pero bien, vamos al texto del Evangelio del día de hoy, que Dios nos concede un segundito, nomás dejen, apago ese telefonito porque está vibrando un segundo. Bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta jornada, gracias por este día. Te pedimos nos concedas las actitudes cristianas para conservar todo aquello que nace de ti como de su fuente y que solamente en ti puede tender a un buen fin. Danos la capacidad de ofrecerte nuestro tiempo, tú que nos has dado tu tiempo, de valorar cada instante y de santificar cada momento de nuestra vida. No olvidar que la vida eterna le corresponde a los que viven el presente y que el tiempo es antesala de la eternidad. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía era muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y ahí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él les responde: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también ahí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, en la mañana enfatizaba los momentos o las afirmaciones sobre tiempos, momentos, desplazamientos. Hoy dirijo mi mirada solamente a ese levantarse de madrugada, ese precisar que estaba muy oscuro y cómo en la madrugada, cuando son las primeras horas del día, él está solo y no está solo, está en oración, unido al Padre.
perfectamente. Y cómo después de esto, Simón va con él y le dice, todo el mundo te busca. Y el Señor retoma sus actividades. Adelante, hablemos hoy sobre estar ocupados en la oración. La escena que nos muestra el Evangelio en realidad es interesante. Los discípulos buscan a Jesús porque a Jesús lo busca todo el mundo y resulta que Jesús está orando en un lugar solitario. Y hoy tenemos que ubicar que esta es una parte fundamental en la enseñanza de Dios, que en la medida en que tú y yo oremos, seremos alcanzados, pero si oramos, alcanzaremos a los demás. De hecho, este archivo de PPT que te compartí se llama Alcanzar y ser alcanzado. El que ora alcanza a los demás, pero el que ora también es alcanzado por los demás. Digamos que es la enseñanza de Dios, pero te lo explico de otra manera. Hoy es tiempo de que, digamos, que alguna persona pueda acercarse a nosotros precisamente porque ven en nosotros personas que somos fuertes en la oración, que tenemos una relación con Dios intensa, que tenemos un tiempo para Él, que nuestra vida no puede pensarse si no es en torno a una actividad. Y más allá, si la gente nos ve haciendo oración, o nos pudiera ver con el rosario en la mano, o nos pudiera ver que realizamos algún tipo de ejercicio de piedad, o sea, el solo hecho de ser personas que buscamos a Dios hace que la gente diga, oye, te lo han dicho a ti, tú que estás más cerca de Dios, y tú y yo le hemos dicho, tú también estás cerca de Dios. Sí, pero yo veo que tú haces esto y esto y esto. Y fíjate cómo hoy la gente está interesada en buscarnos, precisamente porque nuestro interés es buscar a Dios y por eso se nos busca. Así es la vida de todos los tiempos. Siempre se busca al hombre o a la mujer mística. Y no es aquel que está pegado al cielo o en el techo. No. Personas con interioridad. Sobre todo que se interesen los demás, porque fíjate el Evangelio cómo está impregnado de acciones. Es más, le pido por favor a Fer que regrese la diapositiva anterior y fíjate cómo este texto tiene dos párrafos concentrados de toda la actividad. Cuéntale, son el séptimo renglón. Tiene una pequeña narración donde se concentra toda la actividad de Cristo. Dice, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Pero fíjate, o sea, son tantas cosas las que hace que, pues sí, nos dice que es la suegra de Simón, que si estaba con fiebre, etcétera, pero en esta narrativa breve sintetiza toda una serie de actividades. O sea, porque eso es lo que hace la oración, nos dispone a tener una vida acelerada. Y fíjate, el penúltimo renglón de este texto, otro texto sintético, pero tan intenso y tan concentrado de la vida intensísima de nuestro Señor. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. O sea, el texto anterior sí nos habló que fue a la sinagoga de Cafarnaúm, que había ahí un hombre endemoniado y pero digamos, aunque hay narrativas que son muy precisas, que se nos regalan, porque es un gran regalo poder conocer algunos pormenores,
Fíjate cómo en ese texto intermedio curó a muchos enfermos. O sea, ¿cuántos? Poloi en griego. Poloi significa muchos, pero infinidad. Poloi curó a muchos enfermos. Por eso, cuando hoy consagramos, decimos, esto es mi cuerpo que será entregado por muchos. ¿Y cuántos son muchos? Todos, poloi. Fíjate la actividad intensísima del Señor. Y concluye diciendo, recorrió toda Galilea, toda la parte norte. Va a las sinagogas y expulsa demonios. Pero adelante, recuperemos la diapositiva anterior. El hombre místico suele ser un hombre buscado por todos, pero será místico en la medida en que esté al alcance de todos y en que él se interese también en buscar a todos. Por eso, adelante, hablemos de la mística de la acción, que es la propuesta en realidad del Evangelio. O sea, nos encontramos en la misma escena, la misma perícopa. Por eso es bello hablar de la perícopa, porque la perícopa es un texto completo que tiene un sentido desde el principio hasta el fin. Entonces, si tú quieres, llámale cuadro. Pero en esa perícopa, en ese cuadro, aparece el Señor sumergido en una profunda oración y al mismo tiempo volcado en una intensa actividad. En todas esas imágenes previas y posteriores, antecedentes y consecuentes. Porque así es la vida del cristiano, alguien que hace oración y que es incansable haciendo el bien a los demás. Es la mística de la oración. Y esto lo agradecemos en la iglesia, porque al final de cuentas son los místicos de la acción los que profundamente fortalecidos por Dios en su oración han sido las manos de Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque hacían oración. Y así San Ignacio de Loyola, así la Beata María de la Encarnación, así Teilhard de Chardin, así San Vicente de Paúl, así Santa Teresa de Calcuta. Pero aquí es importante y creo que es lo que hemos repetido. Nuestra acción en esta actividad, en este apostolado, necesita de la oración. Adelante, hablemos acerca de no descuidar la oración. Hoy quiero invitarte, y obviamente la invitación es también para mí, para que percibamos que la oración será siempre lo que nos ayuda a hacer mejor el trabajo. O sea, el tener tiempo para la oración nos permite cumplir con nuestros deberes, con las responsabilidades, con las obligaciones que tenemos con la familia, con la iglesia y con la sociedad. Y cuando vienen los momentos difíciles que vienen, sobre todo cuando estás cansado, cuando estás agotado, cuando pareciera que lo que haces de pronto no encontrará un sentido, la oración es la que te puede hacer fuerte, firme en la prueba y enfrentar cualquier dificultad. Por eso hoy traigo a la memoria esta expresión hermosísima de San Juan Pablo II. Recuerda que él fue elegido el 16 de octubre del 78. En mayo del 79, o sea, no tenía ni un año de pontífice, en una locución nos decía esto, dice, no dejen de orar, que no pase un día sin que hayan orado un poco. La oración es un deber, pero también es una gran alegría porque es un diálogo con Dios por medio de Jesucristo. Cada domingo la Santa Misa y si es posible alguna vez también durante la semana. Cada día las oraciones de la mañana y de la noche. Y en los momentos más oportunos, pero haz oración. Adelante, por favor. Bríncate esta, por favor, Fer, porque se quedó de la mañana. Y es que cuando el cristiano descuida su trato con Dios, pierde la alegría. Sí.
Recuerda que es lo contrario al miedo. Lo contrario al miedo no es la gallardía, ni la valentía, ni la tenacidad, ni la intrepidez. No. Lo contrario al miedo es la alegría. Cuando tú y yo nos alejamos de Dios, perdemos la alegría. Y dejamos de cumplir los compromisos adquiridos. Andamos desforzados. Por eso reitero aquella invitación que hacemos en la iglesia para rezar el Padre Nuestro, que dice, llenos de alegría porque somos hijos de Dios. Sí, la alegría nos lleva a orar y la oración genera alegría. Desgraciadamente somos muchos los que en no pocas ocasiones hemos olvidado que la oración es la brújula que nos marca el norte, nos orienta hacia el rumbo adecuado. Por eso hoy la invitación es a que oremos y a que afrontemos la vida. En la mañana la reflexión fue afrontar la realidad, que el día tiene 24 horas. Mi grandioso descubrimiento, 24 horas, pero es que no pocos lo olvidamos. Pero junto con ese afrontar la realidad, hagamos oración. Porque es en la oración en donde percibimos la necesidad también del prójimo. Si de pronto somos egoístas es porque no oramos. Si tú oras, tú te darás cuenta que eres una familia y que hay quien está pasando por momentos difíciles. Y sobre todo, nos fortaleceremos para, digamos, ubicar la posibilidad que tenemos frente a nosotros y tomaremos fuerza para seguir cumpliendo con nuestra misión. Adelante, la oración nos permite alcanzarlos a todos y ser alcanzados por todos. Sí, es constatar en nuestra propia vida lo que el Evangelio nos presenta. La oración es ese lugar seguro y mejor donde aquellos que nos buscan pueden encontrarnos. Pero también la oración me dispone y me fortalece para salir de mí y alcanzar a todas las personas. Por eso ya de forma solamente leída, adelante Fer, te comparto este artículo de Eloy Garza González, del 28 de diciembre de este año 2020. Recuerdo navideño de mi amigo Monseñor Juan José Hinojosa, Eloy Garza González. Hace años un familiar mío enfermó gravemente. Uno se queda impotente ante semejante revés. Por aquellos días salí a caminar, no pensaba en nada, solo en caminar. Seguí el paseo de Calzada San Pedro. Miré los árboles, arrayanes y mezquites, las sombras que se alargaban por el pasto, la banca donde platiqué por última vez con mi tío, un bebedero donde sació su sed un compadre muy querido por mí, días antes de morir de un infarto. Cada trozo de pasado agolpado en mi memoria, una sensación de irrealidad. La casualidad, del inconsciente, el destino me llevaron al atrio del santuario de Nuestra Señora de Fátima. Bajo los escalones estaba un cura flaco, enjuto, seco, de lentes grandes. Le pregunté si podíamos platicar, dijo que sí. Cuando la tensión se ensaña en cuerpo y alma, lo que uno busca es un instante de paz, nuestra ración de eternidad. Fue el principio de una buena amistad. Solía visitarlo. Un día dejé de hacerlo. ¿Por qué? Hay cosas de las que uno se arrepiente. Este cura era un hombre justo. Detrás de su jovialidad ocultaba una voluntad rigurosa. Era exégeta de la Biblia. Habrá quien diga que el más profundo de estas tierras, no lo sé. Lo cierto es que me agradaba conversar con ese hombre, no solo con el ministro de Dios. Monseñor Juan José Hinojosa fue capellán de la Catedral Metropolitana, director espiritual del Seminario de Monterrey.
párroco en la parroquia de Cristo, el Buen Pastor, y finalmente párroco de Fátima, que fue donde lo conocí. Cuentan que tenía el don de la sanación. Conmigo la utilizó al menos en el terreno espiritual. Aún sigo viviendo sus beneficios. Hace unos años, el 18 de junio del 2015, me enteré que Monseñor Juan José Hinojosa había sufrido un accidente. Una camioneta cayó encima de su carro de un carril superior. Agonizó varias semanas hasta que murió. Ayer, de madrugada, salí a caminar a Calzada San Pedro. Esa fue mi última acción navideña. Estaba en la banca, donde platiqué por última vez con mi tío. El bebedero donde sació su sed mi compadre ahora difunto. Terminé en las escaleras del atrio de la iglesia de Fátima. No veré más al cura flaco, enjuto, de lentes grandes. No pude platicar más con él. Espero hacerlo pronto. O más tarde. O algún día. Y recobrar brevemente aquella ración de eternidad. Fíjate cómo la oración hace que seamos alcanzados y que al mismo tiempo alcancemos a todos. Es hermosísimo este texto, magistral, tan lleno de detalles que ahorita te subrayé las dos síntesis o compendios de la intensísima actividad de milagros y de la predicación en las sinagogas. O sea, cómo concentrar en pocas palabras todo el tremendo quehacer que en el amor Cristo realizaba. Pero saber que esto a él, para él y para ti, para mí, brota de la oración. Esta fotografía que está en la portada de la diapositiva del PowerPoint, la compartí ese mismo día con mis hermanos en un chat del Presbiterio de Monterrey. Y ese chat, estamos alrededor de cerca de 500 sacerdotes. Generalmente las publicaciones en esos lugares son leídas, pero hay pocas reacciones. ¿Por qué? Porque, no sé, a lo mejor muchos no queremos mostrar nuestra sensibilidad, no sé. O muchos somos de los que decimos que no importan los likes también. Pero bueno, ese día hubo muchos likes, muchos corazones. Hubo muchos deditos hacia arriba. Y varios comentarios. Solamente te comparto estos 4 adelante, que vienen con el nombre del sacerdote que los escribió. Monseñor, ruega por nosotros. Sabe dónde está él y sabe lo que él puede hacer. Monseñor, ruega por nosotros. Santo súbito, como se dijo de San Juan Pablo II. O sea, santo, pero de inmediato. De Dios goce. Mi padrino de ordenación, dice alguien con orgullo. Y pues bueno, hasta ahí mis comentarios. Gracias por esta noche, gracias por este día, gracias por afrontar la realidad y sobre todo tener en la oración lo más importante. Adelante, Fer.